Ahora vamos con sentence structure. Esto es la estructura de una sentencia de una frase. Es muy sencillo, vamos a ver desde lo más básico hasta lo más avanzado, que poco a poco con la práctica vas a aprender más. Todo esto tiene que ver con gramática y lo que tenga que ver con gramática no lo tienes que memorizar y entonces lo tienes que engranar en tu cabeza y lo tienes que entender perfectamente y cuando vayas a hablar tienes que pensar antes de decirlo para poder saber qué exactamente estás diciendo y qué tipo de frase, si es compleja o si es simple, nada de eso. La práctica te va a dar todo esto, pero es importante saber que existe. Así que aquí vamos. Basic Sentence Structure es sujeto más verbo. Jerónimo corre. El estudiante estudia. Tú ves. Tú escuchas. Tú aprendes. ¿Listo? Sujeto más verbo. Es la más simple. No tiene nada de complicado, ¿verdad? Entonces, el sujeto es quien hace la acción y el verbo es la acción que está siendo hecha. Ahora, se le puede poner un objeto, pero eso lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque quiero que lo veamos ahorita, que es más poquitico más avanzado. ¿Listo? Entonces, she es ella, es el sujeto, runs, corre, que es el verbo, ¿verdad? The cat, que es el sujeto, el gato, chased, que es perseguir, el verbo, the mouse, object, es el objeto. El objeto es el que recibe la acción, entonces el sujeto es el que hace la acción, el verbo es la acción hecha o siendo hecha o que será hecha, y el objeto es el que recibe la acción. Entonces, the cat chased the mouse. El gato persiguió al ratón. El gato, sujeto, persiguió, verbo, al ratón, objeto, que es el que recibe la acción. ¿Listo? Entonces, de nuevo, la siguiente que es sujeto, verbo, las más sencillas. He sleeps, él duerme. ¿Listo? No necesita ningún objeto, no hace falta. Es la frase o las oraciones más sencillas. ¿Listo? Ahora, sujeto, verbo, objeto, lo que ya les decía. She reads a book. Entonces, she es el sujeto, reads es el verbo, a book es el objeto. El objeto es el que recibe la acción. Ahora, sujeto más verbo más complemento. Esto es algo diferente, ¿verdad? A complement provides additional information about the subject or object. Un complemento provee información adicional sobre el sujeto o el objeto. ¿Qué está diciendo esto? Muy sencillo. Nos da información adicional. Él es a doctor, un doctor. El complemento nos da información de qué es. No nos está diciendo quién recibe la acción, no nos está diciendo que el doctor es o recibe la acción de ser. No, él es y el complemento es la información extra de qué es, ¿verdad? Un doctor. ¿Listo? Y hay diferentes opciones para eso. Esto, como les digo, lo vamos a ver más a profundidad y lo vamos a practicar mucho más en nuestras clases en vivo, así que no se preocupen por esto. Si no lo entienden, no se preocupen, continúen, no se queden ahí, ¿listo? Sujeto más verbo, esta es la quinta, sujeto más verbo más objeto indirecto más objeto directo. Pónganle cuidado, esta me gusta a mí. Some verbs take both a direct and indirect object. The indirect object typically tells us how, to whom or for whom the action is done. Entonces, algunos verbos toman una acción, un objeto directo y un objeto indirecto. El objeto indirecto nos dice para quién o quién hizo la acción. ¿Listo? Entonces, no quién hizo la acción, sino para quién fue la acción. ¿Listo? Entonces, she es el sujeto, gave es el verbo, que es el pasado de give, que es dar, ¿verdad? Him, a él, ¿verdad? Objeto indirecto. A gift, objeto directo. ¿Por qué el gift, que es un regalo, y him, que es él? ¿Por qué gift es un objeto indirecto si él es el que está recibiendo el objeto? Porque no se trata de quién recibe la cosa física, se trata de quién recibe la acción del verbo. Y el verbo es dar, ¿verdad? Give. Entonces, gift, perdón. Entonces, si ella dio un regalo, y que recibe la opción la acción de dar es gift. El regalo recibe la acción de ser dado. Entonces, ese es el que es el objeto directo. ¿Y quién recibe el regalo? No es el que recibe la acción, es el que recibe algo, pero no la acción. La acción de dar la recibe el objeto, o sea, el regalo. ¿Sí me hago entender? El regalo está siendo dado, la acción es dar. El que recibe la acción de ser dado es el regalo. La persona que recibe el regalo solo recibe un detalle para quién fue hecho, ¿verdad? Entonces ahí está. Ahora, modificadores, modifiers. Modifiers add extra information to a sentence. These can be adjectives, adverbs, prepositional phrases, etc. Entonces, adjectives describe nouns, the tall man, ¿verdad? Los adjetivos describen a los sustantivos, el hombre alto.
O los adverbios modifican los verbos, los adjetivos o los adverbios mismos para mostrar la forma de cómo sucede algo. Esos son los modificadores, los adjetivos o los adverbios, que ya los vimos antes, ¿verdad? Entonces, he ran quickly. Él corrió rápidamente. Eso modifica la acción. ¿Listo? Ahora, sentencias o frases complejas. Esto no es tan complejo como suena. Complex sentences include independent and dependent clauses. Entonces, las sentencias o las frases complejas incluyen cláusulas independientes, que lo vimos en la clase anterior, una que depende de la otra para tener sentido. A dependent clause cannot stand alone and is usually introduced by a subordinating conjunction, because, although, when. Entonces, una cláusula independiente, una frase independiente, no puede estar sola porque no tiene sentido y normalmente se agrega o se introduce con una conjunción subordinativa, como cuáles las que vimos también, because, although, when, porque, aunque, cuando. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, I stayed at home because it was raining. I stayed home, me quedé en casa, es la independiente, me quedé en casa tiene sentido, because it was raining. Because it was raining porque estaba lloviendo. Si tú me dices porque estaba lloviendo, no tiene sentido. Solo no tiene sentido, ¿verdad? Ya te lo he explicado en anterior. So, compound sentences es frases compuestas. Compound sentences consist of two or more independent clauses joined by a coordinating conjunction. Entonces, son dos independientes juntadas o linkeadas o enlazadas por una conjunción coordinativa. ¿Cuáles son? Y, but, and, but, or, so. Y, pero, o, entonces, ¿verdad? She wanted to go to the park. Si decimos, ella quería ir al parque, she wanted to go to the park, ella quería ir al parque, tiene sentido por sí solo. It started to rain, tiene sentido por sí solo, ¿verdad? But it started to rain. Entonces se le pone el but, se juntan para que independientes tengan sentido, pero juntas también tengan sentido. ¿Listo? Ahora, compound complex sentences. Suena más complicado de lo que es de nuevo. This type combines compound and complex structures. It includes multiple independent clauses and the least one dependent clause. Entonces, varias independientes y la última independiente. Perdón, varias independientes y la última dependiente. Ejemplo, I wanted to go to the movie. Quería ir a ver la película. But I stayed home because, pero me quedé en la casa porque I was tired. Estaba cansado. ¿Sí ves? Entonces, I wanted to go to the movie. Quería ir a la película, quería ir a ver la película. Sola tiene sentido. But I stayed home, pero me quedé en casa. Tiene sentido. I was tired. No tiene sentido solo, ¿verdad? Entonces, esa es. Ahora, aquí puedes ver un poco más de los ejemplos que tenemos. Lo puedes leer en español. Créeme que vas a entenderlo. De nuevo, si no lo entiendes completamente, lo puedes ver de nuevo, pero si se queda ahí, no te preocupes. La práctica te va a dar más que el estudiar la gramática. ¿Listo? Continuemos.